¿Existe un momento perfecto para emprender? ¿Sos de las personas que busca el contexto ideal para lanzar un proyecto? Quédate porque este video te va a interesar. Mi nombre es Libar, soy cofundadora de Outrip, una travel tech nacida en Latinoamérica con impacto global. Cuento con más de 15 años de experiencias participando en el ecosistema de startups, venture capital y liderando comunidades emprendedoras en todo Latinoamérica. Si hay algo que sé es el timing a la hora de lanzar un proyecto. Outrip, proyecto de base tecnológica enfocada en turismo, nacimos en noviembre del 2019. 4 meses después empezaba la pandemia y paralizaba absolutamente esta industria. Pero más allá de el relato y los grandes aprendizajes que obtuve al momento de lanzar un proyecto de base tecnológica en un momento de caos, me quiero ir varios pasos hacia atrás. Antes del nacimiento de Outrip, hablamos de 15 años de experiencia en el sector de startups, de proyectos de base tecnológica, participando de diferentes espacios en el ecosistema de emprendedores, donde siempre quise lanzar un proyecto de base tecnológica y qué era lo que me estaba reteniendo al querer lanzar ese proyecto. Primero un poco de contexto desde dónde les hablo. Terminada la secundaria, quería ser diplomática, hice la carrera de Relaciones Internacionales que no me recibí. Después de 5 años de eterno cursado, me decidí a que iba a crear un negocio. Todavía no sabía en qué industria. Y cuando decido pasarme de una facultad hacia otra, decido emprender en el área de recursos humanos. Empiezo la carrera de técnica en recursos humanos. El primer año del cursado ya inicio mi consultora sin absoluto conocimiento de qué se trataba, montar un proyecto de consultoría. Y la decisión que yo tuve en ese momento fue empezar a identificar cómo eran el desarrollo de estos negocios y participar de todos los espacios que de una u otra manera me diesen herramientas a la hora de construir un negocio. Uno de mis servicios tenía que ver en la consultora con el área de capacitaciones. Yo dije, a mí me encanta hablar, me encanta transmitir conocimiento, entonces capacitaciones va a ser parte del portfolio de mis servicios. Y me propuse ir a todos los cursos gratuitos que existiesen para saber cómo se dictaba un taller, qué tipo de contenidos se daban, empezar a absorber información y tuve la suerte de que el primer taller gratuito al que voy era un taller de negociación en el primer coworking, segundo coworking de Rosario. Ni siquiera sabía que existían estos espacios de oficinas compartidas y posterior a este taller le pregunto al encargado del espacio de qué se trataba este espacio. Yo, primera vez que estaba iniciando mi proceso de desarrollo de los servicios, y cuando me cuentan de qué se trataba este coworking y que habían emprendedores que trabajaban en tecnologías, a los cuales les brindaban herramientas y mentorías, yo inmediatamente dije, te brindo mi asesoramiento en recursos humanos para tus emprendedores a cambio de una oficina. Primera negociación hecha. Ese fue mi punta de lanza y la apertura hacia todo el mundo de las startups. Yo como consultora en recursos humanos mentoreaba a los equipos de startups en la creación de equipos de alto rendimiento, identificaba cuáles eran las necesidades que estos equipos tan dinámicos y desafiantes necesitaban, incluso en cómo se armaban estos perfiles complementarios en los equipos fundadores y cuáles iban a ser sus primeros empleados. Y eso me exigió empezar a aprender de lleno el mundo de las startups. Y ahí me enamoré de este sector. Empecé a aprender sobre las buenas prácticas en los lanzamientos de negocios de proyectos de base tecnológica, estamos hablando de 2011, 2012. Empecé a leer libros que me instruyesen en este espacio, Lean Startup y diferentes autores que hablan sobre las particularidades de este universo y en esa era, ¿cierto? Porque ahora las realidades cambiaron de manera drástica aún ahora con la inteligencia artificial. Y al empezar a interactuar con este tipo de empresarios, de emprendedores, yo dije, este es el camino que quiero seguir.
Tengo mi consultora, la cual era súper tradicional, aparte de asesorar a emprendedores en equipos de alto rendimiento. Yo trabajaba con empresas donde hacía reclutamiento y selección de personal. Era una estructura unipersonal, era yo vendiendo mis servicios. He tenido sociedades en el medio, pero principalmente durante los primeros años lo ejecuté sola y eran servicios esporádicos que a veces los vendías, a veces no. Estaba aprendiendo lo que tenía que ver con esta incertidumbre a la hora de emprender porque yo estaba emprendiendo mi propia consultora. Y a la par de generar el proyecto de consultoría, este espacio para emprendedores que se llamaba Emprendedores LA, empecé a tener mayor involucramiento en los proyectos dentro de esta fundación y empecé a trabajar ya formalmente en el equipo operativo, lo cual me mantuvo mucho más cercana a las realidades de cómo lanzar un proyecto de base tecnológica. Año 2 de estar participando en esta fundación, nos ofrecen representar a una comunidad de emprendedores que se llama Startup Weekend, que sigue activa, para desarrollar eventos donde las personas con o sin experiencia para emprender pudiesen crear un espacio interactivo y bien desafiante de cómo es lanzar un proyecto de base tecnológica en un formato estilo hackathon con un enfoque muy alineado a lo que tiene que ver crear modelos de negocios escalables, poder interactuar con la tecnología, cómo generar productos mínimos viables que permitan validar las ideas que se están desarrollando, y desde la fundación me lo trasladan a esta oportunidad de poder liderar la comunidad que mantuvo ese desarrollo desde el 2014 hasta el 2019. Esta comunidad de emprendedores de base tecnológica que fuimos gestando en Rosario tenía su réplica en diferentes ciudades del mundo. Es una comunidad global y dentro de Latinoamérica, dentro del ecosistema latinoamericano, tuve la oportunidad de participar de hackatones, eventos de Startup Weekend en diferentes países como Puerto Rico, República Dominicana, Bolivia, Perú, Chile, en distintas ciudades de Argentina, y participar de eventos a nivel regional y global de esta misma comunidad. Lo importante es que esta comunidad, como parte adicional, es que perteneces a un brazo de voluntariado apadrinado por Techstar, que es un fondo de inversión que apoya proyectos de base tecnológica, es uno de los fondos para empresas tempranas de base tecnológica con más renombre a nivel global, con lo cual todas las prácticas que nosotros estábamos promoviendo en estos eventos tenían un gran respaldo y una gran validación, no solamente por este fondo, sino porque muchos de quienes pertenecen a esta comunidad o fueron pasando por esta comunidad fueron mismos emprendedores que desarrollaron startups y atravesaron estas primeras años de validación y desarrollo de lo que es montar un proyecto de base tecnológica. A la par de esa experiencia, yo tenía mi consultora por un lado, mi voluntariado en Startup Weekend. Yo decía, yo quiero lanzar mi propia startup. Está todo bien con la consultoría, me da ingresos, pero yo quiero impactar en diferentes industrias y en diferentes espacios a través de la tecnología. Era lo que realmente me movía y por otro lado lo sentía como una obligación, ya que yo absorbía todo el conocimiento de las buenas prácticas, las proponía hacia los emprendedores, pero yo no lo había pasado en carne propia, y esta distancia entre las teorías y el hacer, si bien mi gran aprendizaje fue las buenas prácticas realmente están hechas y dichas porque realmente es así, pero una cosa es que te lo cuenten y otra cosa es atravesar esos desafíos a la hora de montar un proyecto de base tecnológica. Cuestión es que participé como late co-founder, apoyando proyectos que me sumaba como un estilo de semi-cofundadora, que fueron quedando truncos en sus diferentes momentos, y yo todavía guardo una lista de todas las ideas que a mí se me ocurrían. Todos los días yo me levantaba y pensaba en ideas alucinantes que podía ejecutar, que algunas hoy me río por lo absurdas y otras porque finalmente terminaron existiendo. Y ahí el valor de que la idea no vale nada, sino que es la ejecución. Una de mis realidades es que yo participé de estos proyectos, tenía mi gran lista que deseaba emprender, pero básicamente no estaba
enfocada en poder desarrollar cualquiera de estas ideas que se me estaban ocurriendo y presentando. ¿Por qué? Porque estaba muy cómoda donde estaba. Básicamente tenía mi consultora que me demandaba un espacio part-time, pero que momentáneamente me podía involucrar en proyectos que me encantaban porque estaban relacionados a innovación abierta para empresas. Yo ya estaba involucrando y correlacionando el mundo de las startups con el sector de corporativo, entonces me encantaba desarrollar proyectos de impacto para las empresas, o por otro lado tenía mis servicios tradicionales, y eso hacía que, si bien yo coqueteaba con esto de desarrollar un proyecto de base tecnológica, básicamente quedaba cualquier proceso trunco porque rápidamente, o sea, yo me tenía que dar vuelta y responder a cualquier necesidad que también me entusiasmaba del desarrollo de la tecnología. Cuando supe que la realidad de cuando te dicen, cuando querés lanzar un proyecto, enfócate 100% en ese proyecto, fue cuando lancé Outrip. ¿Cómo fue la realidad de Outrip? Resulta que en 2019 conozco a Gonzalo, con quien cofundé Outrip, Gonzalo Rico. En junio empezamos a hacer toda una exploración de distintas ideas y propuestas con las que podíamos desarrollar. Y 4 meses en septiembre, yo tengo la oportunidad de viajar a Europa justamente para un encuentro anual a nivel global de la comunidad Startup Weekend en Italia. Y yo siempre quise vivir hacer una experiencia en un país de habla inglesa para mejorar mis habilidades comunicacionales en inglés, porque yo sabía que era una condición necesaria para montar un proyecto de base tecnológica a nivel global, porque sabía que tenía que hablar con inversores, con clientes a nivel internacional, y tenía que mejorar sí o sí mis skills de inglés. Entonces, cuando tengo la oportunidad de viajar a Europa, yo dije, bueno, este es mi momento para quedarme después haciendo una experiencia en el exterior. Estaba entre Inglaterra e Irlanda, porque tengo ciudadanía europea, española, y ahí muy cercano al Brexit, dije, me voy a ir a Dublin, en una mucho más pequeña, accesible, no tenía ningún tipo de riesgo con el Brexit que ya estaba a pocos meses de suceder. Decido quedarme en Dublin. En Dublin consigo un trabajo de atención al público en lo que es un almacén, como un kiosco, que vendían un formato de estilo empanadas, pero es una comida inglesa del sur de Inglaterra, que son pasteles, y vendían un montón de productos de Argentina, porque el dueño es de Argentina, como yerbas, alfajores, productos, golosinas argentinas para todos los argentinos y uruguayos. En este negocio, que yo estaba acostumbrada a que la consultoría siempre me demandaba muchas horas y de manera aleatoria. Yo podía tener como grandes jornadas de trabajo volcadas, y a su vez, más allá de la ejecución con el cliente, tenía que planificar todo lo que tenía que ver con la parte de asesoramiento e intervenciones a compañías. En este caso, yo trabajaba entre 3 y 4 días a la semana, part-time, donde yo cerraba la persiana o me retiraba del negocio y mi mente no estaba más presente en ese negocio porque no tenía más involucramiento. Entonces, realmente tenía la soltura para dedicarle tiempo a cualquier cosa que quisiese emprender. Esto fue en septiembre. Tras seguir hablando con Gonza en distintas ideas, nace la idea de Outrip en noviembre del 2019. Yo hacía 2 meses trabajando en esta modalidad. Entonces yo salía del local y mi cabeza estaba absolutamente fresca para poder enfocarme en este desarrollo, en esta propuesta, que era toda una novedad, porque yo no venía, ni Gonzalo, del mundo de la industria del turismo. Habíamos hecho en una semana prototipos, la idea había empezado de una manera bastante distinta a lo que fuimos luego modelando y evidenciando que habían oportunidades de negocio. Yo a la semana se lo estaba pichando a un inversor, haciendo testeos con clientes reales, logrando transacciones reales, y luego a partir de esas primeras evidencias dijimos, bueno, acá hay algo, necesitamos estudiarlo en mayor profundidad, y eso fue lo que nos fue modelando el negocio posteriormente. En marzo, pre-pandemia, una semana antes del inicio de la pandemia, me invitan a un evento para emprendedores en una universidad de Dublin a que expusiese, sea speaker de este evento, y cuento, o sea, yo
tipo, ya era una cofundadora de startup parada ahí frente a un auditorio. Fue mi primera charla, presentación en inglés. Para mí fue todo un desafío. Yo me había estudiado todo, absolutamente todo lo que iba a decir, pero entrenando bien en el tono, jugar con los tiempos, pero era mi primera presentación en inglés y era todo un desafío. Y lo que cuento en esta charla, porque para mí había sido un descubrimiento, o sea, una identificación muy clara de cómo, si bien habían pasado un tiempo muy pequeño, desde que arrancó Outrip hasta esa charla, estábamos hablando de menos de 3 meses o cumpliendo 3 meses, sí yo había identificado cómo ese enfoque que le di a la idea, habíamos montado realmente un proyecto que se estaba encaminando y que yo ya podía evidenciar que iba hacia adelante. Todos los años que yo estuve en Argentina intentando desarrollar un proyecto, pero manteniendo la estructura vigente de la consultora, la cual me daba espacio, pero me demandaba en momentos muy aleatorios. Y eso hacía que yo deje absolutamente cualquier otro proyecto y me dedicase a la parte de consultoría. Cuando yo me despojo de mis clientes, se los delego a mi socia en recursos humanos, a Steffi, y me aboco 100% al proyecto de Outrip, realmente hubo una conexión, una determinación absoluta en que este proyecto iba a salir al mercado. ¿Qué cosas nos dijimos con Gonzalo en ese momento? Yo tenía una de las buenas prácticas, aparte del enfoque, en el mundo del emprendimiento es hacer, la ejecución. Si yo les cuento cómo nació Outrip, a lo que soy, la cantidad de iteraciones que hubo tras validación y entendimiento y aprendizaje en dónde era la oportunidad del negocio, fueron mutando en el proyecto hasta la impronta que es el negocio. Y eso solamente pudimos descubrirlo mientras hicimos. Cuando un emprendedor está anclado en la búsqueda de una idea perfecta, en guardarse esa idea, no contarla por miedo a que alguien se la robe, o no ejecutar, no arrancar, nunca, absolutamente nunca van a entender la necesidad real del mercado hasta que no ponen un pie en el mercado. Que una idea sea mutada, que se reestructure, que haya iteración, es lo mejor que le puede pasar, porque ahí, detrás de esas modificaciones, detrás de esas iteraciones, hay feedback real del mercado. Cuando logré identificar esa capacidad de enfoque que le puse a Outrip por primera vez, que ya tenía título, y hablé de la empresa frente a una audiencia en una universidad, contando sobre estos contrastes en mi vida pasada, deseando durante años desarrollar un negocio y cómo en 3 meses, por lograr soltar estructuras y enfocarme, esto vio la luz. Pocos meses después, pandemia. Turismo, absolutamente todos los países dando de baja los ingresos y egresos de personas, entrando en cuarentena, desconociendo, todos teníamos como la información de semanas posteriores que esto podía continuar, pero bueno, esto se prolongó durante más de un año. En Argentina recién tuvimos apertura en marzo de 2021 porque fue el mes de lanzamiento específico de Outrip y que lo lanzamos en el mercado argentino. Y en ese mes, en ese momento cuando nos entramos de la pandemia, fue lejos de entender que eso podía llegar a jugarnos en contra, dijimos, tenemos el mejor escenario posible. No venimos de la industria, no tenemos producto creado. Distinto era si eras una empresa ya montada que tenías que bancar una estructura y no tenías ingresos, pero nosotros estábamos en foja cero, validando, aprendiendo, dijimos, esta es nuestra oportunidad. Tomamos todo 2020 para hablar con todos nuestros potenciales clientes, entrevistarlos, identificar necesidades, entender, validar nuestra propuesta de valor. Tomamos decisiones y caminos que luego la teoría nos fue indicando que los caminos tenían que ser diferentes, pero no importa, nosotros ahí fuimos haciendo nuestras primeras validaciones. Nos permitió durante todo el 2020 crear la tecnología que finalmente vio la luz en el 2021. A la semana de haberlo lanzado recibimos nuestra primera venta de alguien que desconocíamos y fue como todo un momento
súper importante. Y tras la ejecución del proyecto, en un primer modelo que mantuvimos durante 2 años, fuimos escalando, creciendo, aprendiendo y hoy, obviamente somos una empresa de tecnología que brinda soluciones inteligentes, hoy de inteligencia artificial nativa, para empresas que operan los destinos y les ayudamos a resolver toda esa gestión y esa logística interna. Cuando asesoro emprendedores que están iniciando tras toda esta experiencia y identificando no solamente en carne propia como el enfoque y la ejecución fue lo que permitió madurar a Outrip y llegar al estadio en el que hoy estamos, sino también por la práctica de distintos emprendedores, es el hecho de cuando asesoro a alguien que se enfoquen en la ejecución. Yo no les digo que no a ninguna idea. Cuando se presenta un emprendedor, por más que yo ya hago una lectura, si escuché esta idea 28.000 veces, si conozco empresas que están liderando este mercado en distintos países, si veo que no hay tanta madurez en ciertos procesos, aún así mi respuesta es, les doy una devolución donde les brindo conocimiento que quizás todavía no tengan explorado, pero los invito a que ejecuten. Siempre que haya un propósito detrás. ¿Por qué? Porque si uno escucha un emprendimiento que el emprendedor tiene un afán de convertirse en millonario de la noche a la mañana y el único propósito es, vengo con esta idea que es fantástica y realmente la voy a romper y voy a invertir, no sé, $100.000 en desarrollar este proyecto con un equipo tercerizado, ahí mi orientación es diferente, pero si hay un equipo que tiene una visión y un propósito de desarrollar un proyecto de base tecnológica, donde están en esa curva de aprendizaje para identificar cuál va a ser la ejecución final, yo les brindo las herramientas, pero mi primera recomendación es hacerlo, porque solamente haciéndolo vas a poder identificar si tu propuesta tiene una correlación con las necesidades del mercado y si no, y si sos muy inteligente y en esa apertura a las devoluciones que te da el mercado, vas a saber iterar y modificar tu proyecto las veces que sean necesarias para cubrir las necesidades que uno va identificando.